Los ídolos ocultos en nuestras vidas. Hasta ahora hemos examinado los ídolos personales, tales como el amor romántico, la prosperidad económica o el éxito político. Estos dioses falsos no son tan difíciles de localizar. Sin embargo, hay otros que influyen en nosotros, pero que están más escondidos. No son ídolos de nuestro corazón, sino los de nuestra cultura y nuestra sociedad. El dios del beneficio. Un periodista de la sección de opinión dominical del periódico del New York Times escribió hace poco sobre una amiga suya llamada Melissa, una mujer de 29 años que fue vicepresidente de JP Morgan, hasta que la despidieron recientemente. Aunque casi todo el mundo está furioso con Wall Street, Melissa no encaja exactamente con el cliché del empresario avaricioso que acumula millones en conceptos de bonificaciones mientras su compañía se viene abajo. Tenía un buen sueldo, pero era muy generosa con su dinero, ayudando a sus amigos y a organizaciones sin ánimo de lucro. No obstante, su especialidad era la titulación de hipotecas subprime, préstamos para estudiantes y deudas relativas a las tarjetas de crédito. Nunca se le ocurrió que toda esta deuda que estaba acumulando como un pulse, vendiéndola a los inversores, jugaría un papel tan siniestro en el hundimiento de la economía, aunque probablemente debería haberlo pensado. ¿Por qué no se le ocurrió? Como dijo Nathan Hatch en el capítulo 4, nuestra cultura no prepara a los estudiantes para que formulen este tipo de preguntas sobre cómo los puestos de trabajo. Normalmente la única pregunta es ¿cuánto me van a pagar? En una ceremonia no oficial celebrada en días antes de su graduación, casi la mitad de los licenciados en 2009 en Harvard Business School prometió actuar con la máxima integridad, resistirse a las decisiones y conductas que potencien mis propias ambiciones estrechas y trabajar de tal manera que fomente el valor que puede crear mi empresa para la sociedad a lo largo plazo. Al hablar de este juramento del MBA, The Economist recordaba la afirmación de Milton Friedman cuando dijo que los gestores económicos tienen una sola meta, y es maximizar el valor de sus acciones. Esta, tal como sostiene el argumento tradicional, es la única manera en que un negocio fomenta el bienestar común. Al crear trabajos y generar productos nuevos, el propio mercado recompensa la integridad y castiga la deshonestidad. Si usted miente o comete fraude, acabará castigándole y perderá dinero. Por lo tanto, el único objetivo de una empresa es maximizar sus beneficios. Se decía que todos los demás comentarios sobre la moral aplicaba a la gestión o a las empresas que intentan beneficiar a las sociedades, pues está cada día más. Los signatarios de este juramento discreparon. Los directores que van a la casa de beneficios pueden hacer cosas para aumentar rápidamente el valor accionarial a expensas de la salud a largo plazo de la empresa y también del beneficio de sus trabajadores, sus clientes y el medio ambiente. Entonces puede reunir sus ganancias dejando más pobre a todos los demás. Aunque algunos argumenten que para pagar más a los empleados y ofrecerles un buen entorno laboral son actos que repercuten en la obtención de beneficios a largo plazo. Esto no es evidente ni mucho menos, debería hacerse porque es bueno y correcto por sí mismo, no como un medio para alcanzar el fin de obtener mayores beneficios. Además, no es cierto decir que la honestidad y la integridad siempre contribuyen al éxito de los negocios. En determinadas circunstancias, hacer lo correcto supondría la ruina económica y, por consiguiente, siguiendo un análisis estricto de la relación entre costos y beneficios, es evidente que el riesgo de que nos pillen en una mentira vale mucho la pena. Cosas como la honestidad y el compromiso con los trabajadores en el entorno laboral deben aceptarse como algo bueno por sí mismo, tan importante como los beneficios, porque de no ser así es imposible mantener la integridad.
Por lo tanto, los firmantes del juramento sostenían que los beneficios se han convertido en un Dios falso. Eran algo bueno que se ha convertido en un valor absoluto. El resultado ha sido una catástrofe moral y social. Su juramento fue un esfuerzo para derribar un ídolo cultural que tiene una influencia amplia y sistemática sobre el ordenamiento social. Los ídolos en nuestra cultura. En su libro The Real American Dream, Meditation on Hope, El verdadero sueño americano, una reflexión sobre la esperanza, Andrew Del Banco escribió: utilizaré el término cultura para referirme a las historias y a los símbolos mediante los cuales intentamos mantener a raya la sospecha melancólica de que vivimos en un mundo que no tiene sentido. En el meollo de toda cultura encontramos su esperanza principal, que es la que dice a sus miembros en qué consiste la vida. Del Banco establece 3 fases de civilizaciones estadounidenses, y lo hace al contemplar la esperanza fundamental de cada época, que bautiza como Dios, el país y yo mismo. En la primera, la esperanza se manifestaba por medio de un discurso cristiano que daba sentido al sufrimiento y al placer por igual y que prometía liberar de la muerte. En la segunda fase, la Ilustración eliminó el concepto de un Dios personal y lo sustituyó por el de una nación deificada. Esta segunda fase, que según Del Banco solo empezó a desaparecer en la década de 1990, transfirió a Estados Unidos unos paradigmas más antiguos sobre su condición sagrada, de modo que llegó a verse a sí mismo como la nación redentora, cuyo sistema de gobierno y su forma de vida eran la esperanza para todo el mundo. Hoy día la necesidad de trascendencia y de sentido se ha distanciado de todo aquello que es más importante que el yo individual y de su libertad, para hacer lo que desea. Entre la gente joven, el punto de vista América es lo primero, propio de los mayores que agitaban las banderas, ya es historia. Ahora la vida consiste en crear un yo mediante la maximización de la libertad individual frente a las limitaciones de la comunidad. El análisis cultural de Del Banco es básicamente un estudio de la idolatría. La era del yo explica por qué la maximización de los beneficios que ha adquirido el poder del que goza. Ahora vemos la complejidad de lo que nos conforma y nos motiva. Toda esperanza cultural dominante que no sea el propio Dios es un Dios falso. Por lo tanto, los ídolos no solo adoptan una forma individual, también pueden ser colectivos y sistémicos. Cuando estamos totalmente inmersos en una sociedad de personas que consideran que adorar a un ídolo concreto es normal, es casi imposible discernir cuál es este. No debemos pensar que una cultura es menos idólatra que otra. Las sociedades tradicionales tienden a convertir la humanidad familiar y el clan en un ente absoluto último. Esto puede conducir a asesinatos por honor, la consideración de las mujeres como objetos y la violencia contra los homosexuales. Las culturas occidentales seculares convirtieron la libertad individual en un ídolo, lo cual conduce a la ruptura de la familia, al materialismo desbocado, al fomento de la carrera profesional a toda costa y a la elevación a la condición de ídolo del amor romántico, la belleza física y el beneficio económico. ¿Cómo nos puede esclavizar nuestros ídolos culturales? Del Banco señala que al principio de nuestra historia la sociedad giraba en torno a Dios y a la religión. La respuesta a nuestro problema cultural debe ser una dosis mayor de religión, ¿no? No necesariamente. La idolatría está tan extendida que también domina esta área. Los ídolos de nuestra religión. Un ídolo es algo a lo que le pedimos las cosas que solo puede darnos Dios. La idolatría funciona ampliamente dentro de las comunidades religiosas cuando la verdad doctrinal se eleva al rango de un falso Dios. Esto sucede cuando las personas se fundamentan en la rectitud de su doctrina para decirnos cómo las ve Dios,
en lugar de hacerlo sobre el propio Dios y su gracia. Es un error sutil pero letal. El indicio de que usted ya ha caído en este tipo de autojustificación es que se convierte en lo que el libro de Proverbios llama un escarnecedor. Los escarnecedores siempre manifiestan desprecio y desafío a sus adversarios, en lugar de gracia. Esto es una señal de que no se consideran pecadores salvos por gracia. En lugar de eso, su confianza en la justicia de sus puntos de vista les hace sentirse superiores. Otra forma de idolatría dentro de las comunidades religiosas convierte en un Dios falso los dones espirituales y los progresos en el ministerio. Los dones espirituales, el talento, la capacidad, el rendimiento, el crecimiento, a menudo se confunden con lo que la Biblia denomina frutos del Espíritu, como el amor, el gozo, la paciencia, la humildad, valor y templanza. Incluso los líderes religiosos que creen intelectualmente soy salvo solo por la gracia, pueden llegar a sentir que en su corazón, que su posición delante de Dios depende en gran medida del número de vidas que cambien en el mundo. Otro tipo de idolatría religiosa tiene que ver con la propia vida moral. Como ya he argumentado ampliamente en otro lugar, la naturaleza por defecto del corazón humano le induce a intentar controlar a Dios y a los demás mediante la conducta moral. Como hemos llevado una vida de virtud, sentimos que Dios y las personas que nos conocen nos deben su respeto y su apoyo. Aunque podemos quedar bien diciendo que Jesús es nuestro ejemplo y nuestra inspiración, aún seguimos mirándonos a nosotros mismos y procuramos salvarnos mediante nuestro esfuerzo moral. Del Banco explica cómo el gran cambio cultural que conocemos con el nombre de Ilustración abandonó la ortodoxia religiosa y puso en el lugar de Dios cosas como el sistema estadounidense o la realización individual. Los resultados no han sido positivos. Colocar a la nación en lugar de Dios conduce al imperialismo cultural, y poner el yo en lugar de Dios lleva a muchas de las personas y dinámicas disfuncionales que hemos mencionado en este libro. ¿Por qué abandonó nuestra cultura a Dios como su esperanza? Creo que se debió a que nuestras comunidades religiosas han estado y siguen estando llenas de esos dioses falsos. Crear un ídolo a partir de la precisión doctrinar. El éxito en el ministerio o la rectitud moral conduce a un conflicto interno constante, a la arrogancia y al fereísmo, y a la opresión de aquellos que no piensan igual. Estos efectos tóxicos de la idolatría religiosa han provocado el desafecto extendido del mundo respecto a la religión en general y al cristianismo en particular. Pensando que ya hemos dado una oportunidad a Dios, nos volvemos a otras esperanzas, lo cual tiene consecuencias devastadoras. La misión de Jonás. No solamente tenemos que enfrentarnos a los ídolos de nuestro corazón. Los dioses colectivos de la cultura y de la religión pueden reforzar a los ídolos personales, creando una combinación ponzoñosa. Un pobre joven que se siente indefenso como persona puede ser presa fácil de los movimientos sociales que alimentan el odio racial y religioso. Una joven a quien su familia no ama y que ha crecido en la cultura del consumismo, de la imagen y del glamour, puede verse afectada por un trastorno alimenticio. Los ídolos que nos impulsan son complejos, tienen muchas capas y en gran parte están ocultos a nuestros ojos. Quizás el mejor ejemplo de esto en la Biblia es el que hallamos en la famosa historia de Jonás. La mayoría de personas cree que se trata de una lección de escuela dominical para los niños sobre un hombre que se tragó un gran pez. Por el contrario, es una narrativa muy construida sobre los ídolos que motivan nuestros actos en muchos niveles, apartándonos de Dios incluso cuando pensamos que hacemos su voluntad. Lo realmente impactante de la historia llega al final de todo, mucho después de que Jonás haya dejado atrás al pez. La primera frase del libro, muy ingeniosa, nos introduce en un argumento lleno de tensión dramática. Vino palabra de Jehová a Jonás y dejó de Amittai diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Jonás 1 del 1 al 2.
Por Segunda de Reyes 14:25 sabemos que Jonás había llamado al rey israelita Jeroboam a seguir un policía militar expansionista para ampliar las fronteras del país. Sus contemporáneos Amós y Oseas se oponían a la corrupción de los administradores monarcas. Sin embargo, Jonás parece haber ignorado deliberadamente las fechorías del rey. Movido por su celo nacionalista para aumentar el poder y la influencia de su país. A semejante profeta le dejaría anonadado el mandamiento de Dios que le ordenaba ir a la ciudad de Nínive y predicar en ella. Nínive era la ciudad más poderosa del mundo, la sede del imperio asirio, cuyo ejército amenazaba conquistar Israel y las naciones vecinas. En Israel, hacer algo que beneficiara en cualquier sentido a Asiria se hubiera considerado un suicidio. Aunque la misión solo consistía en pregonar contra la ciudad por su maldad, no habría habido motivos para enviarle una advertencia a menos que hubiese la posibilidad de eludir ese juicio, como Jonás sabía perfectamente. Jonás 4 del 1 al 4. Dios abordaba con misericordia el gran enemigo de su pueblo. Es imposible imaginar una misión que contradijera más el sentido común. Para hacer esto, Dios enviaba a un profeta judío patriota que hiciera algo que Jonás debió considerar desmesurado, pero aquella era la misión y él era el misionero. El hombre que huía. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagándose su pasaje, entró a ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Jonás 1:3. Con contradicción deliberada a la orden de irse al este, a Nínive, Jonás se levantó y se fue a Tarsis, una ciudad situada en el extremo occidental del mundo conocido. Hizo exactamente lo contrario de lo que Dios quiso que hiciera. ¿Por qué? Los motivos internos de Jonás no se revelan del todo hasta el capítulo 4, pero en este momento el texto nos ofrece algunas pistas sobre por qué optó por desobedecer tan flagrantemente una orden divina directa. A Jonás debía darle miedo fracasar. Dios provocaba a un profeta hebreo, solitario, para que entrase en la ciudad más poderosa del mundo y la contaminase, a arrodillarse ante su Dios. El único resultado posible parecía ser la burla o la muerte, siendo la segunda tan probable como la primera. Los predicadores quieren ir donde saben que serán persuasivos. Sin embargo, seguramente a Jonás le daba el mismo miedo tener éxito en su misión, por pequeño que aquel pudiera ser. Asiria era un imperio cruel y violento, era un imperio que ya exigía tributo a Israel a cambio de protección internacional. A Jonás se le llamaba para que advirtiese a Nínive de la ira de Dios, dándole la oportunidad de sobrevivir y seguir siendo una amenaza para Israel. Como patriota israelita, Jonás no quería pues participar en esa misión. Entonces, ¿por qué huyó? La respuesta vuelve a ser que por ser un idólatra, pero de un tipo muy complejo. Jonás tenía un ídolo personal. Él anhelaba obtener el éxito en su ministerio más de lo que quería realmente obedecerle a Dios. Además, Jonás estaba influido por un ídolo cultural. Antepuso los intereses nacionales de Israel a obedecerle a Dios y al bienestar espiritual de los ninivitas. Por último, Jonás tenía un ídolo religioso, la arrogancia moral. Se sentía superior a los ninivitas, malvados y paganos. No quería que se salvaran. Los ídolos culturales y personales de Jonás se habían fusionado en una amalgama tóxica que estaba totalmente oculto a su vista. Le indujo que resbalase contra el mismo Dios al que tanto le enorgullecía servir. Jonás en el abismo. Jonás se subió a un barco para huir de Dios y de su misión. Pero Dios envió una tremenda tormenta que amenazó con hundir la nave. Jonás del
1 del 4 al 6. Los marineros del barco percibieron que la tempestad era inusualmente violenta, de modo que echaron suertes para averiguar quién había traído sobre ellos tamaña calamidad. Las suertes señalaron a Jonás, y aquellos hombres temieron en sobremanera y le dijeron: ¿Pero qué has hecho? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y dijeron: ¿Qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él le respondió: Tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Jonás 1 del 10 al 12. Temerosos de perder la vida, los marineros hicieron lo que les pidió Jonás. Lo arrojaron al mar y Dios envió a un pez que salvará a Jonás tragándoselo. El pez fue la provisión divina para Jonás, le dio la oportunidad de recuperarse y arrepentirse dentro del pez. Jonás allí elevó una oración a Dios. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y le dijo: Invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Entonces dije: Desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré su santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo en voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. Las salvaciones de Jehová, y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en la tierra. Jonás 2, 1 y 4 del 8 al 10. Jonás habló de quienes siguen vanidades ilusorias. Los idólatras eran aquellas personas a las que Dios había pedido a Jonás que fuese a ver a Nínive. Pero entonces dijo algo notable sobre ellas: que los idólatras olvidan su chesed. Chesed es el término hebreo que habla del amor de Dios en su pacto, su gracia redentora e incondicional. Este término se había empleado para destruir la relación de Dios con Israel, su pueblo. Ahora Jonás dice que los idólatras olvidan su propia gracia. La idea de que la gracia de Dios era de ellos tanto como suya se le alcanzó como un rayo. ¿Por qué? Porque la gracia es gracia. Si es una gracia auténtica, nadie es digno de ella, lo cual los hace a todos iguales. Y al darse cuenta de ello, añadió: La salvación viene solo del Señor, no pertenece a una raza o a una clase de personas, y los religiosos no la merecen más que los que no lo son. No se debe a ninguna cualidad o mérito que tengamos, la salvación solo viene del Señor. En esta oración detectamos un indicio misterioso de que Jonás había mirado en su interior, según él. ¿Qué impide la entrada de la gracia en su vida? Pues la idolatría. Entonces, ¿cómo es que el propio Jonás se había equivocado hasta tal punto en su forma de entender la voluntad y el corazón de Dios? La respuesta es debido a su idolatría. Su miedo al fracaso personal, su orgullo en su religión y su amor inquebrantable por su país se habían confundido con un compuesto idolátrico y moral que cegaba su vista espiritual para que no viera la gracia de Dios. Como resultado, no quería extender esa gracia a toda una ciudad que la necesitaba, quería verlos muertos a todos. La raza y la gracia. El orgullo racial y el chauvinismo cultural no pueden coexistir con el Evangelio de la gracia. Se excluyen mutuamente, una cosa repele a la otra. Debido a la naturaleza del corazón humano que siempre intenta justificarse, es natural que consideremos que las características de nuestra cultura o clase son superiores a las de todo el mundo. Pero el Evangelio contrarresta esta tendencia natural. Esto lo vemos en confrontación entre Pedro y Pablo y Gálatas 2. Pedro, apóstol judío, había sido educado para ver a los gentiles como impuros espiritualmente, personas con quienes no debía comer.
En las culturas de la antigüedad, comer con alguien simbolizaba la apertura y la aceptación. Cuando Pablo vio que Pedro se negaba a cenar con los gentiles cristianos, por su racismo. Le reprendió por su racismo, pero ¿cómo hizo? No le dijo, estás transgrediendo las normas sobre el racismo, sino que más bien Pedro no actuaba conforme al Evangelio. Gálatas 2:14. Pablo sostiene que el prejuicio racial negaba al mismísimo principio de la salvación por gracia. Decía, Pedro, si todos somos salvos solo por gracia, ¿cómo puedes sentirte entonces superior a nadie? ¿Cómo puedes excluir a otros en virtud de su raza y su nacionalidad? Usa el Evangelio que llevas en el corazón. Por supuesto, Pedro conocía el Evangelio hasta cierto punto, pero en un nivel más profundo, aquel no le había influenciado por completo. No caminaba rectamente conforme a la verdad del Evangelio. Quienes no están seguros en Cristo buscan salvavidas espirituales con los que respaldar su confianza, y en esa búsqueda frenética no solo se aferran a los despojos de la capacidad y a la justicia que encuentran en sus vidas, sino que se fijan en su raza, su membresía en un partido, sus parejas familiares, sociales y eclesiales y su cultura usándolos como medio para autorrecomendarse. Se visten con su cultura como si fuera una armadura contra las dudas sobre sí mismos, pero se convierten en una camisa de fuerza mental que se adhiere a la carne y nunca se puede quitar, si no es mediante la fe integral en la obra salvadora de Cristo. En el vientre del pez, Jonás empezó a entender lo que se había perdido y por qué se había mostrado tan reacio al llamado originario de Dios. A Jonás se le llamó a predicar la gracia a la ciudad más grande del mundo, pero él mismo se había asimilado a esa gracia. Magullado y humillado empezó a descubrir la verdad. La salvación es por gracia y por consiguiente está disponible para todo el mundo. Parece ser que cuando comprendió todo esto, sus ídolos culturales desaparecieron, y justo entonces el pez lo vomitó en la tierra. El profeta Jonás tenía una nueva oportunidad. El final impactante. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive una ciudad grande en extremo, 3 días de camino, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, caminó de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida, y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y vio Dios lo que hicieron, y se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Jonás 3, del 1 al 5, y Jonás 10, del 4 al 1. Ahora llega la parte de la historia que normalmente pasamos por alto. Dios ordenó de nuevo a Jonás que acudiera a Nínive, y esta vez Jonás sí lo obedeció. Allí empezó a predicar, y para sorpresa de Jonás y la propia, los habitantes de la ciudad sí respondieron. Empezaron de verdad a arrepentirse, y algunos dijeron, ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? El resultado fue que la ciudad se volvió, se arrepintió de su mal camino, y en el versículo 8 describe como la rapiña que hay en sus manos. La nación de Asiria era extremadamente violenta, pero aquí al menos temporalmente manifestó su remordimiento y la voluntad de reformarse. Dios tuvo misericordia de ellos. No hay ninguna indicación de que los ninivitas se hicieran judíos ni que se convirtiesen para servir plenamente al Dios de Israel. No pasó nada de eso, y sin embargo, Dios no los castigó. Hasta tal punto predomina su voluntad de salvar en vez de castigar. Cualquiera que leyera este relato habría esperado que el libro acabase con esta nota maravillosa. Más allá de todas esperanzas, Jonás regresó de los muertos y había cumplido su misión.
Los ninivitas se habían arrepentido y mostraban indicios de que se apartarían de su violencia y de su imperialismo. Y Dios había demostrado lo misericordioso que es con todos los pueblos. Lo único que faltaba era rematar la historia. Para rematar la historia sería un último versículo, Jonás 3:11. Y Jonás se volvió a su propia tierra con regocijo. Pero no, es esto lo que sucedió. El verdadero impacto del relato llega en el momento que debería haber constituido el mayor triunfo de Jonás. Había predicado a toda la ciudad más poderosa del mundo y la había puesto de rodillas literalmente. Sin embargo, la reacción positiva de Nínive a la predicación de Jonás le enfureció hasta el punto de acusar a Dios de ser malo y pidió que le matase en aquel mismo lugar. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó y oró a Jehová y le dijo: Ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de gran misericordia, y que te arrepentiste del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Jonás 4 del 1 al 3. Al final se revelan plenamente las motivaciones del corazón de Jonás. Lo sabía. Dice: sabía que eres un Dios compasivo, que perdona enseguida, que anhela salvar, que tiene una paciencia constante. Sabía que no podía fiarme de ti. Por eso huí al principio. Tenía miedo de que si presentaba a un Dios como tú a esas personas y ellos hacían, aunque fuera el más pequeño gesto de arrepentimiento, pues tú los perdonarías. Ya he tenido bastante, dimitió. Quítame la vida. En la Biblia nos encontramos un discurso más impactante que este. No encontramos un discurso más impactante que este, o quizás ni siquiera en toda la literatura de la antigüedad. Por fin había quedado al descubierto el ídolo de Jonás, revelando su aborrecimiento de esa raza y esa nación. Jonás odiaba hasta tal punto a la raza asiria que consideraba que lo peor que podía pasar es que Dios los perdonase. Estaba dispuesto a confrontar a los ninivitas con su pecado y a acusarles, pero no podía amarlos. No quería que se salvaran, no quería que recibiesen la misericordia de Dios. ¿Qué sucedió? En el vientre del pez, Jonás había empezado a entender la idea de que todos los seres humanos son indignos del amor de Dios por un igual. Y por consiguiente todos ellos tienen el mismo acceso a la gracia divina, pero los idólatras de Jonás se habían reafirmado con creces. Su aceptación de la gracia de Dios en el capítulo 2 había sido sobre todo lo intelectual. No había penetrado en su corazón. Jonás representaba una advertencia de que los corazones humanos nunca cambian rápida o fácilmente, incluso cuando el mentor directo de una persona es Dios. De la misma manera que Pablo tuvo que reprender a Pedro por su incapacidad de usar el Evangelio para acabar con su racismo, Dios todavía no había acabado su obra con Jonás. Alguien le dijo una vez que si usted quiere averiguar en qué punto del sótano hay ratas, no debería bajar los escalones lentamente haciendo mucho ruido. Entonces mirará alrededor y no vería nada. Si quiere realmente saber qué pasa allá abajo, tiene que sorprenderlas. Baje corriendo y saltando los escalones. Entonces verá un montón de colitas que se escabullen a toda prisa. Por lo tanto, la verdadera naturaleza de nuestros corazones se revela bajo la presión, en las experiencias de la vida real. Por ejemplo, todos los cristianos dicen y creen que Cristo es su Salvador. No lo es su carrera profesional ni su riqueza. Lo importante es lo que Cristo piense de nosotros, no la aprobación humana. Esto es lo que decimos. Pero si bien Jesús es nuestro Salvador en principio, hay otras cosas que siguen reclamando su poder sobre nuestros corazones. Jonás nos demuestra que una cosa es creer en el Evangelio con nuestras mentes y otra grabarlo en lo profundo de nuestros corazones de modo que afecte a todo lo que pensamos, sentimos y hacemos. En gran medida, Jonás le seguía controlando
la idolatría. Ídolos al pensamiento y al sentimiento. La idolatría ha distorsionado el pensamiento de Jonás. Se lanza a una perorata que la mayoría de personas consideraría desmesurada. ¿Cómo podría Jonás estar furioso porque Dios es compasivo, amoroso y paciente? Por el mismo motivo por el que se podía engañar tan fácilmente a un Jacob enamorado, por el codicioso Zaqueo, que podía traicionar a su país y a quienes le rodeaban. Todos estaban cegados por sus ídolos. Cuando un ídolo toma el control de su corazón, crea una serie de definiciones espurias del éxito, el fracaso, de la felicidad y la tristeza. Redefine la realidad en sus propios términos. Vea, casi todo el mundo piensa que un Dios poderoso de amor, paciencia, compasión es algo positivo. Pero si debido a su ídolo su bien último es el poder y el estatus de su pueblo, entonces todo aquello que se interponga en ese camino por definición será malo. Cuando el amor de Dios le impidió aplastar a los enemigos de Israel, Jonás, motivado por su ídolo, se vio forzado a considerar que el amor de Dios era negativo. Al final los ídolos pueden conseguir que llamemos bien a lo malo y malo a lo que está bien. Los ídolos no solo distorsionan nuestros pensamientos, sino también nuestros sentimientos. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad, y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada, y se sentó debajo de ella a la sombra, hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás, para que hiciese sombra sobre su cabeza, y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió a la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba, y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces Dios le dijo a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él le respondió: mucho me enojo, hasta la muerte. Jonás 4 del 4 al 9. Jonás salió de la ciudad que despreciaba y se hizo un refugio contra el sol. Seguía teniendo la esperanza de que Dios se arrepintiese de su benevolencia y acabara con Nínive. Pero ahora Dios le preocupaba a Jonás. Permitió que creciera una planta gigallón, una viña de crecimiento rápido que proporcionaron sombra y frescor a su refugio. El verdor y la comodidad hicieron un alivio para el profeta abatido. Pero entonces Dios introdujo en su vida otra decepción, aunque a menor escala, haciendo que la planta muriese. Las emociones de Jonás estaban tan magulladas que en este nuevo desencanto volvió a llevarle al borde de la locura. Una vez más estaba demasiado furioso para seguir viviendo. Esta vez, cuando Dios le preguntó si su ira estaba justificada, Jonás le respondió: sí, y que estaba enojado hasta la muerte. Dios le confrontó con la realidad. No le dijo que la ira sea mala, dado que él mismo habla regularmente de su ira ardiente, contra la injusticia y la maldad. Sin embargo, la ira de Jonás era injustificada y desproporcionada. La idolatría distorsionada de nuestros sentimientos, de igual manera que los ídolos son cosas buenas que se han convertido en objetos últimos. Los deseos que generan nos paralizan y sobrepasan. Los ídolos generan creencias falsas como si no consigo X o Y cosa, pues mi vida no va a tener sentido. O como he perdido X o Y, he fracasado en X o y nunca volveré a ser feliz. O jamás me perdonarán. Estas creencias magníficas de las decepciones y los fracasos ordinarios, convirtiéndolos en experiencias que destruyen las vidas. Un joven llamado Mari era un músico competente que en determinado momento asistió a mi iglesia. Durante muchos años había luchado contra un trastorno mental, entrando y saliendo de diversos psiquiátricos. Como yo era su pastor, me dio permiso de hablar con su terapeuta, de modo que mi guía pastoral de su persona tuviera un buen fundamento. Su consejera me dijo:
Mary idolatra literalmente la aprobación de sus padres y ellos siempre han querido que sea una música de talla mundial. Es bastante buena, pero no ha alcanzado la cima de su profesión y no soporta vivir con la idea de que ha decepcionado a sus padres. La medicación le ayudaba a batallar contra su depresión, pero no podía llegar a la raíz del problema, que era una creencia falsa impulsada por un ídolo. Ella se decía: si no puedo ser una violinista famosa, he decepcionado a mis padres, y si mi vida es un fracaso. Estaba lo bastante angustiada y se sentía lo bastante culpable como para morir. Cuando María empezó a creer el Evangelio, descubrió que había sido salvada por gracia, no por el talento de su música, y que aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recogerá. Salmos 27:10. Empezó a liberarse de su necesidad idolátrica de recibir la aprobación de sus padres, y con el tiempo su desesperación y su ansiedad empezaron a disiparse, y pudo recuperar su vida y su carrera musical. Existe una culpa legítima que se elimina mediante el arrepentimiento y la restitución, y luego tenemos una culpa falsa que parece irremediable, cuando la gente afirma: sé que Dios me perdona, pero yo no puedo perdonarme. Lo que quiere decir es que le ha fallado a un ídolo, cuya aprobación es para ellos más importante que la de Dios. Los ídolos funcionan como dioses en nuestras vidas, de modo que si convertimos en nuestro Dios nuestra profesión o la aprobación de nuestros padres y luego fracasamos, el ídolo nos maldice desde nuestro corazón durante el resto de nuestras vidas, y no podremos quitarnos de encima la sensación de fracaso. Cuando la idolatría se proyecta al futuro, cuando algo o alguien amenazan a nuestros ídolos, esto nos produce un temor y una angustia paralizantes. Cuando se proyecta el pasado, cuando fallamos a nuestros ídolos, se conduce una culpa irremediable. Cuando la idolatría se proyecta en la vida presente, cuando las circunstancias bloquean o derriban a nuestros ídolos, nos sume en la ira y el desespero. Todo esto es lo que pasaba en el corazón de Jonás. ¿Por qué había perdido su voluntad de vivir? Uno no pierde el deseo de vivir a menos que su vida carezca de sentido. El sentido de su vida era la liberación de su país. Esto es un deseo positivo, pero se había convertido en algo supremo. Por consiguiente, los asirios le provocaban un odio y una ira inconcebibles, porque eran un obstáculo para alcanzar el ídolo. Y ahora los que provocaban la ira y el deseo de Jonás eran Dios y su misericordia, porque el Señor era una barrera omnipotente hacia el futuro de Israel que Jonás anhelaba. El auténtico Jonás. Y dijo Jehová: tuviste tu lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. Jonás 4 del 10 al 11. Dios presentó a Jonás el hecho de que a éste le molestaba más que el sol hubiera quemado la piel de aquellos miles de personas que no saben discernir entre su derecha y su izquierda. Su amor idolátrico por su propio país y su arrogancia moral habían acabado con la compasión que sintiera Jonás por las grandes ciudades y naciones del mundo. Lo único que le importaba era su propio país. Dios era distinto, concluyó su instrucción de Jonás, estableciendo un contraste deliberado entre el profeta y él mismo. Había pedido a Jonás que abandonara su zona de confort y su seguridad y que fuese por amor a ministrar a un pueblo que podría hacerle daño. Al principio Jonás no quiso ir y luego accedió, pero sin compasión. Entonces Dios le dijo: puede que tú no sientas compasión por esa ciudad, pero yo sí. Dios dejó claro que pensaba amar a aquella ciudad malvada y violenta de un modo que Jonás había rehusado amarla. ¿Qué significa esto? ¿Cómo hizo Dios lo que no hizo Jonás? Siglos más tarde, alguien que entró en historia anunció a sus asombradores oyentes que era el último Jonás. Mateo 12 del 39 al 41.
Cuando Jesucristo vino al mundo, Él abandonó la zona de confort por antonomasia para administrar a un pueblo que no solo podía hacerle daño, sino que lo iba a hacer. Y para salvarlos tendría que morir por ellos. Mientras que pensó que el Jonás originario había muerto, Jesús murió de verdad y luego resucitó. Esto fue lo que Jesús definió como la señal de Jonás. Mateo 12:31. Consideremos en qué otro sentido Jesús fue el Jonás postrero. En Marcos 4 leemos un relato de la vida de Jesús que evoca deliberadamente la historia del Antiguo Testamento. Se produjo una tremenda tormenta y al igual que Jonás, Jesús dormía en medio de ella. Como los marineros, los discípulos de Jesús se sintieron aterrados y le despertaron para decirle que iban a morir. En ambos casos la tormenta se aplacó milagrosamente y los que estaban en el barco fueron salvos por el poder de Dios. Pero veamos la gran diferencia. A Jonás le arrojaron solamente a una tempestad de viento y agua. Sin embargo, en la cruz, Jesús fue arrojado a la tormenta por definición, toda la justicia y el castigo divino que merecemos por nuestras malas obras. Cuando luchó con mis ídolos, pienso en Jesús, que inclinó voluntariamente su cabeza frente a la tormenta definida, afrontándola directamente por mí. Se sumergió en aquella tormenta de espanto para que yo no tuviese que volver a temer ninguna tormenta de mi vida. Si hizo eso por mí, sé que mi valor, mi confianza y mi misión en la vida descansan en él. Las tormentas de este mundo pueden arrebatarme muchas cosas, incluso mi vida física, pero no mi vida. Dios dejó entrever a Jonás que pensaba amar a las grandes ciudades del mundo, a las perdidas, de un modo que Jonás pues no lo haría. En el Evangelio de Jesucristo y el auténtico Jonás, pues Dios cumplió su promesa. Jonás y nosotros. El libro de Jonás acaba con una pregunta. Dios le pregunta a Jonás, ¿tu amor no debería ser como el mío? ¿Dejarás de ensimismarte, abandonarás tu idolatría y empezarás a vivir para mí y para otros? Esperemos una respuesta a esta pregunta, pero nunca llega, porque el libro acaba ahí. Este final es brillante y satisfactorio. Es satisfactorio porque no hace falta que nos preguntemos si Jonás se arrepintió y vio la luz. Eso es lo que debió hacer. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, ¿cómo conoceríamos su historia a menos de que Jonás la hubiese contado a otros? ¿Y quién iba a contar una historia en la que queda como un necio malvado en todo momento, sino un hombre cuyo corazón se vio conquistado por la gracia de Dios? Entonces, ¿por qué no se plasma la respuesta de Jonás en su libro? Es decir, que Dios apunta una flecha cariñosa, presión al corazón de Jonás. La lanza y de repente Jonás se desvanece y nosotros estamos en la trayectoria. La pregunta va dirigida directamente a nosotros porque tanto usted como yo somos Jonás. Estamos tan esclavizados a nuestros ídolos que no nos importan las personas que sean diferentes, que vivan en las grandes ciudades o que incluso formen parte de nuestra familia, porque son difíciles de amar. ¿Estamos dispuestos a cambiar como hizo Jonás? Si es así, debemos mirar al Jonás último y a su señal, que es la muerte y la resurrección de Jesucristo.